entonces continúo con el siguiente capítulo del mismo autor, Thierry Sáenz, y dice políticas mestizas y etnogénesis fronteriza. Otra vez les he marcado como los objetivos o el objetivo de este texto, sí, que va a ser reconstruir la genealogía colonial de la herencia de las dos culturas emergentes, Camba y Chapaca. Entonces, el autor centra su atención en un mediador que fue desapercibido, como bien han visto en el anterior capítulo, el mestizo hispano-guaraní. Otra cosa que señala es que la cordillera se convierte en un refugio de fugitivos de la América colonial a cambio de que ellos ofrezcan su conocimiento al enemigo, como habíamos visto en el caso de principalmente, ¿no? En el caso de dos mestizos, como habían sido Sebastián Rodríguez y Capillas, ¿no? Y no, claro, Sebastián Rodríguez y Bartolomé Sánchez Capillas. Este es un proceso que da pie al nacimiento de dos culturas emergentes, Cambas al norte y Chapacos al sur, en palabras del autor. Entonces eh, empieza como el primer subtítulo, hablando sobre republiquetas, hispano-guaraní, sin mañana. Estas percepciones coloniales de los mestizos y hispano-guaraní son positivas y negativas. Se muestran como buenos soldados, entre las percepciones positivas, buenos soldados de gran valor, y luego, como los que intentaban sublevar a las masas de los mestizos hispano-guaraní, debemos entender lo que provocó esta percepción como ambivalente, ¿no? Bueno, y como para ejemplificar un poco esto, dice que un caso sobresaliente es el de los Segura Mosquera, quienes intervienen en varias oportunidades en las agitadas relaciones hispano-chiriguano entre 1564 y 1621. Señe se remite a casos particulares, como les había dicho, el clan Segura Mosquera, que van a ser los segura, los que aprovechan al máximo las libertades que les confiere su doble marginalidad geográfica y social en un contexto de conflicto abierto. Y los Porcel, de un texto anterior que habíamos leído, que dice, no mantienen un cargo militar válido en el contexto fronterizo y a la vez fomentan alianzas matrimoniales con adversarios que pretenden dominar. Ellos están bien ligados al fundador de Tarija, que no me acuerdo bien, son los herederos de este señor, no me acuerdo el nombre, Luis de Fuentes. pero exactamente, Ujú. sí, Luis de Fuentes. Entonces ellos son los herederos de Luis de Fuentes. Y como bien hemos leído, ellos son como tildados no sé si les dicen no, profano, algo así, pero no tenían buena reputación, ¿no? Entonces estos mantienen mantienen ese cargo militar en esta frontera, ¿no? Que narra el autor. Em, la frontera sirve como refugio alternativo y válvula de escape para acoger a los excluidos. Es más claro el caso de los Porcel, porque ya lo conocemos todos, creo, en la clase. En cambio, el clan Segura Mosquera es un poco más extenso y ahorita se los voy a contar un poquito. Pero dice, para los excluidos, fracasados y marginados, debemos tomar en cuenta el excepcional recorrido fronterizo de los clanes Segura y Porcel, dada la personalidad de sus fundadores. Y me acuerdo que yo había rescatado cómo el autor cuenta la historia, ¿no? De los Porcel y me había fijado bien cómo los definía, claro, los describía, cómo hablaba sobre ellos y
y sigue, ¿no? Dada su personalidad, estos fundadores terminan en este espacio fronterizo. Entre bárbaros y cristianos, una convivencia ambigua. Entonces, las fuentes coloniales no permiten determinar los niveles de cambio cultural, pero se evidencian situaciones de comercio cultural hispano-chiriguano que permiten plantear el sentido y la magnitud de estos cambios. Entonces, las fuentes coloniales pueden decir, ¿no? Que bueno, no, eh, que no se, que no existía tal vez no que no existía, pero no, como dice el autor, no permite ver cómo en realidad ha sido ese cambio cultural, pero hay otras como fuentes como, que dicen, ¿no? Que sí ha existido un comercio cultural, por eso a los chiriguanos en un principio se los llamaba eh, amigos y luego van a ser enemigos, porque sí, en un cierto punto sí ha existido esta relación comercial, como de, no sé si apoyo, pero sí de esta interacción más cercana. Em, entonces, dice que los chiriguanos accedían al universo Caray, ¿no? Por 5 vías. La primera va a ser en forma provisoria, después mediante visitas diplomáticas, viajes de trueque, temporadas de labores agrícolas, en forma definitiva mediante el cautiverio o la libre instalación en los asentamientos fronterizos. Y en el texto se citan una serie de visitas chiriguanas a autoridades españolas. Estas visitas ambivalentes de trueque de información revelan el alto grado, y ahí que está, ¿no? El alto grado de intimidad y lazos directos que unían a grupos Saba con pobladores fronterizos, ¿no? En esta relación de comercio cultural que le llama el autor. Cautivos y fugitivos en la cordillera, que nos remite a la presencia de estos actores, nos dice, ¿no? Que es un factor importante de mayor belicosidad y de transmisión de informaciones sobre el funcionamiento del mundo colonial. Debemos considerar qué papel jugaron y qué tratamiento recibieron por parte de los Saba. Por ejemplo, en el caso de Capillas, que era un líder hispano-guaraní, como les había contado, pero estaba cautivo, era una tentativa para recuperarlo en 1590, dice el autor, confirma esta actitud doble, ¿no? Otro ejemplo es el de Sebastián Rodríguez, el que había adquirido el nombre indígena Charaguara, el que fue entregado por los líderes de su comunidad junto a su mujer e hijos a cambio de auxilio frente a sus enemigos, ¿no? Los enemigos del Palmar, si no me equivoco. En los escritos no se explicita el estatus de estos transfugas, tal vez se entiende como vigilado, pero privilegiado, ¿no? Como les decía. Entre los casos de españoles, Diego de León, bueno, estos son casos un poco más aislados y en los que se detiene un poco el autor, pero la presencia de estos actores es un factor importante de mayor belicosidad y de transmisión de informaciones sobre el funcionamiento del mundo colonial, ¿no? Casi como no, dice, ¿qué modo de vida predomina en la cordillera, en la cordillera chihuahua? El autor se pregunta, ¿uno fundado sobre la vagancia o por el contrario, la instalación y la cohabitación duraderas entre marginados del sistema colonial y el llano chihuahua? Aunque estén cercanos por la cultura material y las creencias, los separan una barrera infranqueable, la competencia sobre los ricos valles internos. En este espacio, dice, se encuentran no solo marginales o tránsfugos, sino también comerciantes y más tarde soldados. Los mestizos hispano-guaraní desempeñaron un importante papel, proporcionándoles metal o pólvora a cambio de piezas de esclavos, entre comillas. Y bueno, a comienzos del siglo XVII se prohibió otorgarles estos elementos, pero obviamente no resultó esta prohibición, ¿no? Em, perdón.
Sí, entonces, como a modo de conclusión, dice, hacia una etnogénesis de las culturas Kama y Chapaco, ¿no? Es indiscutible que la historia de la frontera chiriguano no se reduce al enfrentamiento de los dos bandos como medio más visibles, Indio Bravo versus el cristiano, ¿no? No se resume en esto, más bien el autor rescata la presencia de un tercer personaje, que es el mestizo hispano-guaraní. Ambos actores, estos Indio Bravo y Cristiano Guaraní, tienen matices, son heterogéneos, tienen intereses distintos, basados en factores religiosos, políticos, geográficos, económicos, y sobre todo su juego se complica con la intervención de este mestizo hispano-guaraní, ¿no? Eh, y que, en resumen, su afiliación es ambivalente, no está ni de uno, ni de un bando, ni del otro. Se generó un modo de vida común tras la convivencia multisecular, dice, se multiplicó acercamientos e intercambios, como en el ejemplo de Segura y Porcia. Se terminaron acomodando frente a un adversario tan pujante. Los mestizos relegados a papeles de intermediarios no tienen otro recurso que la manipulación. Y, y bueno, en el caso del plan Segura Porcel, Segura Mosquera, perdón, resulta el caso de digamos, esta familia se da a partir del casamiento de Mosquera con la hija con una de las hijas mestizas de, eh, de Segura, claro. Entonces, esta relación hace que se forme como este clan, ¿no? En la frontera, manipulando como a los indígenas, así mostrando como una buena relación con los indígenas, entablando una buena relación con los indígenas, pero a su vez manipulándolos para quedar bien con la corona y con los mandados que tenían con la corona, ¿no? Son varios acontecimientos que definen y los conocen por esto, ¿no? Por como decimos bien coloquialmente, ¿no? Sí, medio doble cara, ¿no? Un clan así, ¿no? Que estaban bien con la corona, pero se daban la vuelta y estaban mal, y lo mismo con los indígenas, ¿no? Entonces, por eso el autor va a decir que su recurso más o menos de supervivencia, o no sé, va a ser el de la manipulación. Y bueno, dice, se generó un modo de vida común tras la convivencia multisecular con acercamientos e intercambios. Sí, sobre los Chapaco y los Camba, Sebastián de la Torre, llamado Chapaco Mozo, dice, había recorrido infinitas veces los cañones y pueblos de la cordillera. Según Fray Mingo de la Concepción en 1758, medio siglo después, en 1805, el indio Camba Mariano Tazorape, quien dio libertad y escape al joven cautivo Marcelo Rollano para que avise de lo que aproximaba en Cumbay, aparentemente Camba se le llamaba chiriguano, aliado o cristiano. Entonces, aparentemente Cambas se le llamaba chiriguano aliado. Y en la segunda mitad del siglo XIX, las uniones entre pobladores ya muy mestizos y mujeres chiriguanas aceleró el debilitamiento de los últimos grupos liberales de la cordillera, forzados luego a migrar y se convirtieron en una fuente de nuevas alteraciones. Y ahora sí pasaría a esto de las categorías, como el análisis. Entonces, como le había dicho a Listen que para más o menos darme cuenta, como validar esto de, bueno, ya, esto sí va a ser categoría, he tratado de ver qué propiedades y dimensiones tenía. En- entonces, si mestizo alcanza a ser una categoría, tendría las propiedades de hombre y guerrero.
no sé, había puesto como propiedad hombre y su Ujú, dimensión, hijo de padre conocido, hijo de padre desconocido, no sé. Y luego la otra categoría de propiedad, que sería lucha al lado de los chiriguanos o es intérprete de la corona, como la dimensión de guerrero, ¿no? ujú. No sé. Ya, ahí habría que ver un poquito eso, ¿no? Generalmente estas propiedades, eh, digamos, si fuera el caso esto de hombre, tendría que ser la propiedad más bien tema género, por ejemplo, ¿no? Una propiedad de mestizo probablemente podría ser género. Entonces, no podríamos atribuirle solo, digamos, porque aquí entiendo hombre como varón, digamos, ¿no? Entonces, Claro, solo una, es decir, ya estaríamos ahí como un poquito restringiendo la posibilidad de que se abran unas dimensiones. es O como cierto. mencionabas hace un rato, quizás tiene que ver más con parentesco, ¿no? Relaciones de parentesco, redes de Claro, parentesco, una propiedad, y ahí vemos más bien las dimensiones, ¿no? Entonces, ojo, ahí hay que ir viendo, es decir, este ejercicio de abstracción no es solo mm, de varias cosas que se me puedan ir ocurriendo, sino un poco la evidencia, en este caso, el trabajo de Thierry Sáenz, las fuentes que consulta, nos deben ir dando un poquito las pautas para ir generando este ejercicio, ¿no? Entonces, decimos propiedad, posiblemente está más relacionada con parentesco. Habría que ver si género podría ser una propiedad de la categoría mestizo. Ahí habría que ver un poco las fuentes material que nos está diciendo al respecto. Lo digo simplemente como ejemplo, no digo que sea así en este caso, pero quizás habría la posibilidad de que el mestizaje se da más en ámbitos, digamos, masculinos y no tanto así en ámbitos femeninos, donde, digamos, lo femenino estaría un poco más como ligado, arraigado a la condición indígena. Como les digo, esto es solo un poco por ejemplificar, ¿no? En cambio, eh, varón, todo eso tiene como una posibilidad más de esa movilidad, si quieren, un poco en ámbitos de lo étnico, de lo social. Si fuera así, con esto que les digo que es un poco de manera especulativa, entonces, podríamos encontrar ahí otra propiedad, género, pero para eso tendríamos que tener un poco eh, los respaldos, un poco el material que nos claro. sustente aquello. En caso de esto de Guerrero, relación con la corona, igual habría que ver un poco ahí mm, digamos, esta propiedad podría ser más como estrategias, mm, es decir, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Lucha del lado de los chiriguanos, es intérprete, relación ambivalente de los bandos, nos puede sonar más a mestizo como una eh, estrategia. Luego vamos a ver, por ejemplo, Silvia Rivera apunta unos elementos bien interesantes. Algo de esto creo también lo habíamos hablado en la materia de etnografía, respecto a la etnicidad táctica y la etnicidad estratégica. Recuerden un Ujú, poco esto que decíamos, cuando un poco las colectividades, las personas movilizaban más ciertas características. Entonces quizás un poco esta etnicidad estratégica, esta estrategia, etnicidad estratégica ya sería una categoría, ¿no? Pero este tema de lo estratégico quizás nos suena más a una eh, propiedad de la categoría mestizo. Es decir, mestizaje no es algo dado, fijo y unidireccional, sino que se mueve en un ámbito estratégico que puede ir desde temas de eso, de mediación, como la interpretación, estas relaciones ambivalentes, estas dos caras un poco que mencionaba eh, Valentina, ¿no? Entonces quizás ambivalencia tal vez puede ser también la propiedad. Hay que un poquito ir eh, puliendo estas, eh, estos elementos, estas características. Como les digo, la idea también en este ejercicio es eso, que ustedes vayan puliendo, vayan haciendo el ejercicio para ir viendo cómo se topan con las categorías. ¿Esta sería la única categoría que has destacado, Valentina, o hay Mm, algunas más? hice otra, pero Ujú. medio chistosa. No, dale, A dale. A ver. ver, les voy a mostrar.
Y un ratito, no sé qué. Ahora sí. Ya. Y puse esta frontera chiriguana. Entonces, mi propiedad sería espacio y dimensiones, refugio de fugitivos, cohabitación, apropiación material, apropiación formal. Ujú. Entonces, porque, digamos, en este texto es central la frontera chiriguana. Me dice, bueno, propiedad, espacio. No sé. No, justamente una de las categorías más claves en estos textos es frontera, ¿no? La gente teórica Ujú, ha hecho toda una teoría, si quieren, un poco respecto a la frontera ujú, kiriguana. Y de ahí que no es casualidad que estemos relacionada con mestizaje, como veíamos en todos estos claro. ejemplos de estos, los clanes Eura Mosquera, Porcel, etcétera. Esta ambivalencia nos habla un poco de estos sujetos fronterizos. Y de hecho, Ujú, Tiersen no está hablando de todo este espacio, de todo este pensamiento fronterizo que viene mucho de los estudios de coloniales, no está enmarcado en eso, pero vean cuánto de aquello es parte de esta, su propuesta. Es decir, vemos hay familias, colectividades, personas que se están moviendo en ese ámbito intersticial, en ese ámbito fronterizo, ¿no? En este caso también, en términos espaciales, que sería esta propiedad, podemos ver evidentemente esos lugares de refugio, de cohabitación, de apropiación simbólica incluso de ciertos ámbitos, ¿no? Aquí habría que pensar que frontera no está solo pensada más en términos físicos o geográficos, claro. sino que precisamente está hablando de esos ámbitos de relaciones interétnicas, interculturales, que se ha pasado por encima muchas veces en estas visiones históricas, basadas o en los blancos o en los indígenas, pero perdiendo de vista esos eh, intersticios, que además son móviles, como lo es móvil una frontera. En algún momento también se habla de la frontera petrificada o la petrificación de la frontera, como que con el avance de estos procesos coloniales, una frontera que era muy permeable, muy flexible, se va eh, estatizando, se va petrificando. Y eso empieza a marcar mm, mayor diferencia, por ejemplo, entre tierras altas, tierras bajas, entre unos y otros, entre ciertas poblaciones indígenas de las otras, es decir, la frontera, también lo habíamos hablado un poquito cuando hablamos de Luis de Fuente, de, de esta expansión colonial, decimos fue una estrategia colonial, la petrificación de las fronteras para precisamente tener un mayor control territorial. Entonces, de ahí que la frontera chiriguano se constituye en una importante categoría. Aquí, digamos, de frontera chiriguana, quizás nos quedamos con la teoría frontera, pero Ujú. su sustento, si quieren, más en histórico, incluso en etnográfico, es precisamente lo chiriguano, que le da además un argumento, un respaldo rico, si quieren, más etnográfico, como decíamos, ¿no? Pero luego no ¿Y sirve sería como su una unidad de propiedad? análisis, ¿no? Espacio Ujú. está bien, propiedad. Habría que ver si hay algunas otras propiedades, pero claro, una de esas va a ser el tema Claro. eh, espacial. Quizás otra de las propiedades Ujú. sería lo étnico, probablemente. Entonces, tratando de ver un poco esas relaciones interculturales, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental la categoría frontera, ¿no? De ahí que muchos de estos estudios de frontera, en algún momento Johan, por ejemplo, también nos mencionó sobre este tema de los sujetos nómades, pensamiento nómade, y nos recordarás un poco eso, Johan, precisamente tiene que ver mucho con la frontera, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo aquí desde una categoría más bien emergente de este estudio en el ámbito histórico de lo chiriguano, nos está dando ya elementos ricos para estos aportes que nos comentaban sobre lo nómada como algo que está más en esos intersticios. Ahí, Johan, no sé si nos echas una Sí, sí, recordadita un poco de esto de lo nómada. ya.
Sí, es una etnografía escrita por Leticia Kretzer. Ujú, Leticia Kretzer es una antropóloga eh, que precisamente desde la perspectiva ontológica, lo postcolonial, empieza a hacer una construcción desde la etnografía, ¿no? Es un texto, bueno, voy a leer parte del índice. Bueno, yo estaba leyendo este texto precisamente para poder abordar, entender un poco lo colonial en el Chaco. Me gustó mucho lo de Mario Gleiser cuando empieza a poner, habla de la cosmopolítica y de la política, y precisamente, pero para entender la política y la cosmopolítica y los diálogos de los conflictos de política en términos ontológicos, es necesario entender lo que ahora nos ha expuesto la compañera, ¿no? Especialmente en el IRMU, en esa palabra paraguaya que nos habla de la realidad desde los Ishiro, ¿no? Entonces, acá en Bolivia es importante entender desde esa perspectiva de la colonialidad y cómo la colonialidad, el pensamiento de la colonialidad ha eh, desplazado o sea, a nosotros los etnógrafos o a las etnógrafas hay una forma de poder acercarse al trabajo siempre desde una situacionalidad, desde una localidad, ¿no? Y en algún momento no estamos abordando también que los grupos a los cuales estamos, con los que vamos a dialogar, a conversar en los términos de Mario Leiser, han tenido también perspectivas pensantes desde el tema del movimiento, de estar en constante movimiento, ¿no? Y este texto de la Leticia Kreitzer, voy a subirlo también la portada al el grupo grupo. en Facebook. Ya, dale, Súper. dale. No sé si exista en PDF todavía, porque ha salido recién este texto, pero te habla de la memoria de los huarpes, ¿no? En el departamento de la Argentina, ¿no? Te habla también de cómo se elaboraba el charque, cómo funciona el etnocolonialismo, que me parece una categoría también que a través la podríamos abordar, ¿no? El tema de ella habla mucho desde la perspectiva de Michel Foucault y Derrida, ¿no? Desde una perspectiva estructuralista, pero es muy interesante cómo ella teje el discurso, lo antropológico, desde el dominio del saber de la etnografía, ¿no? Claro, y te plantea aquí ella lo que es el pensamiento nómade, ¿no? O sea, o la filosofía nómade, de cómo la etnografía, lo que mencionaba hace rato, se tiene que abordar también pensamientos en transición, en movimiento, y un poco esto también nos acerca a lo que en las sesiones del ontolaboratorios también se está hablando, ¿no? Desde la perspectiva de Bruno Latour, desde la perspectiva de Dana Haraway, ¿no? Los devenires, ¿no? Entonces, es un poco complicado hablar del tema de los nómades, pero voy a subir, hay un artículo ahí chiquito de ella que sí está en internet, y eso Perfecto. más lo voy a compartir primero con usted, Licen, Ujú. para que usted vea la pertinencia del caso, si es que va. Y lo que podría hacer es escanear esa parte de la parte introductoria del texto para Ya. que también se lo comparta usted y usted ya vería si es pertinente para poder entender lo que es lo que nos interesa en esta materia, en el buen sentido, es aportar a comprender el Chaco, ¿no? No solamente territorialmente, políticamente, ontológicamente, etnohistóricamente, sino también con esta mirada de los feminismos, ¿no? O sea, Ujú. cómo la etnografía feminista también puede aportarnos a entender, en este caso, a nuestra territorial chaqueña en la parte boliviana, ¿no? A partir de las otras experiencias. Es eso, dicen. Dale, dale, entonces si puedes ahí compartirlo y todo estaría genial. Entonces con esto que nos apunta ahí Johan, justamente la idea en este sentido es encontrar mm, eso, también categorías emergentes de estudios, en este caso desde el Chaco. Y uno de esos grandes aportes es precisamente este de la categoría frontera, porque el trabajo en el Chaco como un espacio de frontera, que en este caso no se refiere tanto
a un límite que separa algo, sino más bien un espacio de encuentro, de interacción, donde se genera una serie de procesos. Por eso también tiene el hablar de la etnogénesis fronteriza, que sería también otra categoría, etnogénesis, que está muy ligado a este tema de lo chapaco, de lo camba, es decir, la emergencia de las colectividades eh, étnicas, si quieren, o que comparten ciertos principios, ciertos valores o ciertas identidades, prácticas que se dan en este espacio de frontera. Es decir, no es cualquier etnogénesis, sino es una etnogénesis situada en, en un contexto de frontera. Frontera pensado un poco en estos términos que nos vino exponiendo Valentina, relacionados con mestizajes, con estas estrategias, con estas ambivalencias, con esta cuestión más bien nómada de ir zigzagueando por diferentes mundos, digamos, ¿no? El mundo más hispano, el mundo más indígena, chirihuano, el mundo más indígena salvaje, o este mundo mestizo ambivalente, ¿no? Ahí pensaba también otra propiedad, tiempo, quizás espacio y tiempo sean partes de la propiedad de esta frontera, porque esas fronteras también, decimos, son móviles, son cambiantes, son flexibles, y esto va pasando también en, no solo en el espacio, sino en el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la riqueza, y esto cuando, por ejemplo, veamos la ciudad contra el Estado de Pierre Class 3, ya les había adelantado, también entenderemos que es una teoría que emerge de el estudio en el Chaco, ¿no? De un contexto etnográfico. Entonces, que luego se ha vuelto parte de la teoría de la antropología política, etcétera. Entonces, ahí está un poco el reto, lo interesante del trabajo con estas categorías, y de ahí también un poco la insistencia en que sus trabajos, exposiciones, vayan realizando un poco este ejercicio, que no se quede simplemente en, bueno, qué interesante la historia del Chaco, sino cómo ahí encontramos ya categorías emergentes que luego nos permiten entender, teorizar, analizar desde un conocimiento situado, lo emergente en el Chaco. Valentina, ¿algo más? Estamos ya por terminar la sesión. Eh, no, eso sería, Elise, más bien, sí hay que, bueno, personalmente tengo que como trabajar más en esto de la identificación de categorías, pero me ha servido el ejercicio para ubicar un poco más, eh, aparte del video que nos había mandado, así que está bueno. Entonces, bueno, ya estamos por cerrar. Tenemos la exposición de Orlando. Orlando, trabajamos contigo el miércoles. En la primera parte tenemos Orlando, la segunda Michelle. Veremos cómo nos va con con el tiempo. Les recuerdo tanto a Eva como a Valentina que ya han expuesto, por favor compártanos sus presentaciones, las pueden volver en formato PDF y subirlas al grupo de Facebook para que también tengamos, y vamos compartiendo un poco estos materiales. Entonces hemos quedado hasta el próximo lunes, se amplía el plazo para el control de lectura y Excelente. comenzamos. ¿Listo? Entonces, creo que se nos va el Dice, tiempo. Sí, sí. tenía una pregunta. A mí me toca exponer después de Michelle y Orlando con Cristal. ¿Expondríamos el miércoles o Yo como creo que el lunes les va a tocar. el Sí, lunes? sí, no nos va a dar Ya, tantito. Lunes, entonces. ¿Listo? ya. Está bien, dice. Muy bien, entonces nos vemos el miércoles a las 2 también de la tarde.